Hola, hoy voy a hacer una review del Blasphemous 2. ¡Vamos allá! Pues sí, amigos del canal, ya sabéis que yo no suelo hacer reviews ni cosas así. Sí que de vez en cuando voy comentando juegos, pero no hago reviews específicamente de juegos. Pero bueno, hace unas semanas ha salido la edición coleccionista, esta de aquí, del Blasphemous 2. Y yo creo que hay mucha gente que ha esperado a esta edición para hacerse con el juego y jugarlo. Y sí que es verdad que el juego ya lleva meses en venta. De hecho, yo ya me hice con la versión estándar hace tiempo, que rebajada por unos 25 euros, porque ya tenía ganas de jugarlo. Y nada, pues he dicho, voy a hacerme un vídeo ahora que me he terminado el juego, que lo acabo de terminar. Y ya me considero, me puedo considerar ya fan de la saga, porque ya son 2 videojuegos. Y espero que sigan sacando más. Y digo, bueno, voy a hacer una mini comparativa con el primero. Y un poco comentar lo que me ha parecido este Blasphemous 2. Bueno, y para empezar, la edición física estándar, mal Team 17, blanco, muy blanco por dentro. La edición física pues trae el juego y por lo pronto no hay DLCs en el Blasphemous 2, por lo pronto, aunque seguramente sacarán DLCs más adelante, porque en el primer videojuego sacaron 2 o 3, así que yo creo que irán sacando DLCs que habrá que descargar posteriormente. Y este Blasphemous 2, desarrollado por The Game Kitchen, desarrolladores españoles, creo que concretamente son de Sevilla, se puede jugar tanto en la Switch como en cualquier otro sistema, creo que está en todos los sistemas. De hecho, el primer videojuego yo lo jugué en Steam y está aquí en el canal, el gameplay, así que lo podéis jugar en cualquier sistema. No hace falta que os hagáis con una versión de Nintendo Switch, aunque ya sabéis que las versiones de Switch tienen su encanto, el formato físico. Bueno, y la trama de este Blasphemous 2 continúa la del primer Blasphemous, continúa esa senda del lore católico, de esa deidad religiosa malvada, un toque gótico, un toque sanguinario, y pues tenemos que seguir llevando al penitente hasta la ascensión y que luche contra ese dios malvado. Las mecánicas más o menos siguen siendo las mismas, es un Metroidvania con mucho backtracking, en este caso con una progresión de dificultad bastante bien lograda. Sí que es verdad que en el primer Blasphemous había picos de dificultades muy distorsionados. En esta ocasión no notas que haya un incremento en la dificultad, sino que tú vas de la mano con esa dificultad, así que se nota bastante ergonómico y bastante orgánico la escalada de dificultades, que yo para mí creo que este juego es bastante más sencillo que el primero. El primero yo lo considero un videojuego bastante complicado, donde morías en cualquier esquina, donde todas las zonas tenían peligrosidad. En cambio en este Blasphemous 2 la verdad que podría considerarse un paseo entre boss y boss, y de hecho hay algunos bosses que incluso no son tampoco un gran reto. Yo concretamente solamente me he estancado en Odón, es en un boss bastante a melee, por así decirlo, el del templo del agua, que fue el único con el que me tuve varios días para pasarme ese boss. El resto, pues sinceramente, no me han parecido tampoco excesivamente complicados. Y las zonas igual, zonas donde antes morías en el primer Blasphemous, como en los pinchos, ahora simplemente pues respawneas un poquito más atrás, te quitan un poquito de vida y ya está. Pero en lo general es un videojuego que se siente que tienes que estar habilidoso, tanto en las zonas de parkour como en las zonas de enemigos, aunque sea bastante más sencillo que el primero. El tema de las armas, bueno, sí que es verdad que hemos perdido esa arma tan icónica del primer videojuego, de la espada con espinas, pero bueno, la verdad que tener las 3 armas y jugar con ellas y tener que hacer ciertos puzzles cambiando de arma y que cada boss realmente tenga su arma predilecta para hacer que ese boss sea más fácil de hacer, pues la verdad que le dan un toque bastante fresco en diferencia del primer Blasphemous. A mí al principio no me convencía mucho el tema de ir cambiando de arma y tal, me fastidiaba un poco tener que usar otras armas y aprenderme los combos de cada una de ellas, pero sí que es verdad que a medida que avanzas el juego, pues le pillas el gusto a ir cambiando de arma, a ir usando una u otra, y la verdad que el juego mejora bastante en ese aspecto. Para mí es un acierto el tema de ir cambiando de arma, aunque sí que es verdad que la arma del primer Blasphemous, la espada del primer Blasphemous, era súper icónica. Una pena perderla, de que no se haga prácticamente ni mención de ella en el videojuego.
En cuanto a la música y el diseño artístico, la verdad es que es un 10. Yo no puedo ponerle menos nota a este videojuego que un 10 en esos dos aspectos. La música me parece increíble. Hay algunas zonas donde la música es espectacular. Y el diseño de tanto de los enemigos como del background y de todo en general, pues un espectáculo también. Un espectáculo visual y un 10 para The Game Kitchen, la verdad. Es que en ese aspecto es inmejorable. Y un aspecto negativo del juego, por sacarle algo, por sacarle alguna arista al videojuego, es que hay un par de habilidades que son bastante OP, que son unas habilidades que te vuelven prácticamente invencible. No es que te vuelvan invencible, pero que sí que te facilitan en exceso algunos bosses, perdiendo totalmente la gracia. Una de ellas es una habilidad que se llama la seguidilla, que lo que haces es parar el tiempo y durante esos segundos que paras el tiempo puedes bajar muchísimo la vida de los bosses si tienes una buena build y usas ciertas habilidades con las armas. Entonces le resta un poco de dificultad a ciertos bosses que con esa habilidad, al ser a melee, pues te los bajas en segundos. Y la segunda habilidad es un dash que se hace con los dos estoques, que durante ese dash que haces de izquierda a derecha te vuelves 100% invencible, o sea, es imposible recibir daño y es imposible recibir impacto, por lo que si eres muy hábil y lo haces muy seguido en ciertos bosses como el boss más difícil del videojuego, que es Eviterno, pues te lo puedes bajar prácticamente sin tries. Yo me lo hice, la verdad, es un poco deshonroso, pero me lo hice al tercer try usando únicamente el dash, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y me bajé al boss prácticamente sin que me hiciera daño. Así que creo que son cositas que no sé si están hechas adrede, pero creo que son cositas que los desarrolladores pues tendrían que tener un poco más en cuenta y nerfear eso en los siguientes parches, o bueno, o no, o dejarlo como una opción para la gente como yo, que sea más manca, pues que pueda tirar los bosses con un poco más de facilidad y que no tengamos pues ataques de ansiedad, porque la verdad que es un juego que muchas veces, como pasa en todos los Metroidvanias, pues tiene momentos en los que el juego pues te exige mucho. La verdad que genera, pues incluso puede llegar a generar cierta ansiedad. Otro aspecto negativo que le saco al juego es la poca dificultad que tiene el último boss. Ya sabemos que el penúltimo es Eviterno, que es este personaje que es el primer penitente, que este se supone que hace el papel de la Crisanta en el primer videojuego. Es ese boss súper difícil antes de llegar al último boss. Y la verdad que a mí me ha parecido bastante más fácil de hacer este boss Eviterno gracias al dash, pero el último boss me ha parecido excesivamente corto y excesivamente fácil, con muy pocas fases de ataque. La verdad, bastante decepcionante el último boss. Así que nada, es un puntito negativo también que le puedo dar al juego, que sí que es verdad que después de matar a Eviterno no te apetece tener otro combate de locos con este último boss, pero bueno, sí que la verdad que me esperaba un combate bastante más fácil. Me lo pasé como 3 o 4 veces para sacar el final bueno y nada, pues un poquito flojo este último boss. En definitiva, yo a este videojuego le pondría un 8, un 8,5, ¿vale? Al igual que el Blasphemous 1. Sí que es verdad que el Blasphemous 1 fue algo más nuevo y algo como que nos petó la cabeza, ¿no? Cuando vimos ese videojuego, y este es como algo más continuista, pero sí que es verdad que la historia es increíble y el gameplay también lo es. No es que sea un videojuego excesivamente difícil, no es un Hollow Knight, creo que no llega a esa altura de dificultad, pero tampoco es un videojuego en el que consideres que sea un paseo hacértelo, la verdad. Tienes que tener cierta habilidad, tienes que tener cierta, pues persistencia en ciertos enemigos y usar guía, porque sin la guía no vas a hacer las misiones, porque la verdad es que son muy poco intuitivas, aunque sí que es verdad que en este segundo Blasphemous se ha ganado un poco más de intuitividad en ese aspecto. En el Blasphemous 1 era un poco más locura, y eso es un punto positivo también para esta segunda parte. Y otra cosa que me ha gustado es el tema de las tablillas. El tema de las tablillas hacen que el videojuego, que el personaje, la progresión de tu personaje, las habilidades, pues tengas como una especie de tabla de talentos que puedes ir cambiando, y que incluso ir combinando ciertas tablillas entre ellas pues te dé ciertas mejoras. Entonces eso también es un aspecto positivo. Creo que el videojuego es más rico en general en cuanto a habilidades y es más orgánico a la hora de conseguirlas. Entonces pues eso también le da un plus más de nota a esta segunda parte. Así que en términos generales yo creo que este Blasphemous 2
concuerdo con la crítica, creo que es mejor que el primero, aunque sí que es verdad que el primero es más complicado, es más complejo. Este segundo es, yo creo que más sencillo, es más simple, pero en verdad tiene más cositas que hacer. Así que nada, recomendado 100% a todos los amantes de los Metroidvanias. Y poco más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí esta review. Dejadme en los comentarios si a vosotros os ha gustado más el primero o el segundo. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál os ha parecido más difícil? ¿Y qué nota le daríais a este Blasphemous? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.